Buenos días, Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos todos hoy a la casa del Señor. Dios nos da ese regocijo que a pesar de las dificultades y lo que vamos a estar viviendo esta semana, nos venimos a refugiar en su nombre, donde tenemos realmente toda esperanza y todo regocijo es en el Señor. Realmente mi esposa decía esta mañana en la apertura del servicio lo importante que es entender la palabra del Señor. Hoy seguimos en la serie de Marcos. Vamos a ver el capítulo 3 del versículo 7 al 19, pero antes de abrir Marcos yo quiero que vayamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. ¿Estamos allí? Está volando. Nehemías capítulo 8. En este capítulo vamos a encontrar algo muy importante para toda la iglesia. El pueblo de Israel llevaba 70 años sin congregarse, llevaba 70 años sin estar unidos como pueblo. Entonces podemos ver las dificultades que ellos tenían como familia. Vivieron 70 años fuera de su tierra, de su nación, de su templo. El templo estaba destruido. Nehemías y Esdras regresan a reconstruir las murallas que estaban destruidas, las puertas estaban todas quemadas. Y allí está Nehemías con Esdras. Nehemías capítulo 8. Dice la palabra del Señor igual en el versículo 8. Versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras lo trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos al libro de la ley. Aquí van a encontrar importante. Aquí fueron expuestos a la palabra del Señor, todo el pueblo, y el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando estuvo atento a la palabra del Señor? Realmente la sanidad, y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero para oírla ¿cómo? Con entendimiento, poniendo todos nuestros sentidos espirituales, y por ende los sentidos naturales son sometidos al espíritu. Pero más adelante van a ver algo importante. Dice entonces el versículo 6: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jeshua, Bani, Serebías, Jamí, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Y qué sucedió? Miren las consecuencias de lo que sucedió al entender y poner atención a la lectura. Y Nehemías y el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Por qué lloraba el pueblo? Porque entendió quién es Dios
y la gravedad de su pecado de haber abandonado al Dios vivo. Ellos entendieron que las consecuencias de lo que estaban viviendo y lo que vivieron fue por haberse rebelado en contra de Dios, y lloraron. Hubo un arrepentimiento genuino. Se entristeció su corazón al ver de que habían violentado la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos entendieron el mensaje. Y todo empieza desde allí, de entender el mensaje, de que realmente estemos conectados con la palabra de Dios. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, alejados de mí nada podéis hacer. Alejados de la palabra del Señor nada bueno podemos hacer. Sí podemos hacer muchas cosas, pero muy malas, nada bueno. Pero sigue diciendo el texto: lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, ¿qué? Es vuestra fuerza. Qué alegría esa palabra, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Qué está diciendo allí la palabra del Señor? Está diciendo que nuestra confianza, nuestro descanso, nuestro escudo, nuestro galardón es el Señor. Es el Señor. Él es nuestra fuerza. Aunque no tenga ninguna, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él da fuerza al cansado. Multiplica las fuerzas de los que están abatidos. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que hace la palabra del Señor todos los días. El gozo del Señor es nuestra fuerza. No las circunstancias, no el dinero que está en el bolsillo, no el trabajo que tenemos, no las propiedades, sino el Señor. Ahorita cantamos que nos falte todo, pero que no nos falte tu presencia. Entonces, empezando desde allí, vamos a Marcos. Marcos capítulo 3. Veíamos en la clase pasada cómo el Señor Jesús confrontó el legalismo, confrontó esa religiosidad de la clase religiosa y política de Israel, porque todo el tiempo estuvieron acusándolo, presionándolo porque hacía milagros en el día del sábado, el día santo del Señor para el pueblo de Israel. Y lo presionaban, y Jesús enseñaba y les mostraba lo equivocado que ellos estaban. Ellos estaban basando su vida religiosa en su propia justicia. Hablamos en la clase pasada cómo nosotros podemos caer en ese error de ser ese tipo de creyente, legalista. Y hablamos que era legalismo, lo que llamamos el moralismo, pretender ganar el favor de Dios con nuestras buenas obras, con nuestra propia justicia. Vamos a Mateo 23, 23 para que entendamos algo. Mateo 23, 23. Vanessa, me ayuda con ese texto. Mateo 23, 23 y lo leemos hasta el 25. Sí, Mateo 23, 23 al 25. Dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Escucharon eso? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, estaban cumpliendo la ley, o sea, de llevar los diezmos a la iglesia. Pero mire lo que les dice: y dejáis de hacer lo más importante de la ley. Mire que lo más importante de la ley no era llevar el diezmo y la ofrenda, porque estaban juzgando a la gente por cómo estaban diezmando. Y luego les dice: la ley más importante es la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de ser lo otro. ¿Qué es más grande, la misericordia, la verdad y la fe, o la liturgia de la iglesia? La misericordia, la verdad. Mire que hay un texto fuerte en la Biblia que algún día me preguntaba por qué eso. En la Biblia hay la historia de un hombre que se encuentra con su padre, y su padre tenía hambre, no tenía nada que comer en la casa.
Y entonces el padre le pide de comer a su hijo, que le ayude económicamente. Y entonces el hijo, el fariseo, le dice, no te puedo dar nada, porque lo que tengo es corbán para Dios. La palabra corbán es dedicado a Dios, presentado a Dios. Y entonces le dice Jesús a los fariseos, ¿cómo es eso? ¿Qué es más grande, un mandamiento o una ordenanza? El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre y tendrás días buenos, es un mandamiento. El diezmar es una ordenanza, más no un mandamiento. Entonces le está diciendo misericordia, justicia y fe, es lo que está haciendo Jesús. Y luego les dice, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es como un chiste, ¿cierto? Jesús tenía buen humor, porque es chistoso. ¿Por qué dice que le tragaran el mosquito, fueran el mosquito y le tragaran el camello? Porque los judíos, los israelitas, en el día del sábado, si tomaban vino, tenían que tomar el vino con los dientes cerrados, por si de pronto había un mosquito en el vino, no se lo podían tragar, y era un pecado. Entonces ustedes no se toman el mosquito, pero se tragan ese camello entero. Tuve que dar mucha risa en ese momento, ¿cierto? La gente que escuchaba. Entonces, es claro que las credenciales como Mesías de Israel, del Señor Jesucristo, eran muy claras y no dejan lugar a dudas, porque entonces no se sometieron a la clase. O sea, ¿por qué Israel? Los fariseos no se sometían a la autoridad de Jesús. Esto es como un recorderis para los que llegaron hoy domingo, para que entiendan dónde vamos el mensaje. ¿Por qué el pueblo de Israel, los fariseos, los religiosos, los que supuestamente enseñaban la palabra, los que ministraban en la casa del Señor, por qué no se sometieron a la justicia del Señor Jesucristo, siendo Dios mismo? Romanos 10 del 1 al 4. María José, Romanos 10 del 1 al 4. Romanos 10 del 1 al 4. Sí. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo fiel que cree. ¿Escucharon eso? El pueblo de Israel no se sometía a Cristo porque tenía su propia justicia, y la justicia ya era más grande que la justicia del Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que nos creemos mejor que los demás, más justos que los demás, porque hago unas cosas que otros no hacen. Y eso es claro, que a veces llegamos a ese extremo, a convertir nuestra vida, nuestra relación con Dios, solamente en formas y normas establecidas por los hombres. Entonces dice justicia, misericordia y verdad. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? Jesús está hablando con un hombre y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Cuenta la historia de un hombre que está aporreado en el piso. ¿Quién fue el primero que pasó? Un sacerdote. ¿Por qué el sacerdote no fue a ayudar al hombre? Hicieron una obra de misericordia. Porque iba rápido para el culto y iba a coger la tarde. ¿Qué tendría que haber hecho ese hombre? Si ve un hombre en el piso, herido, si somos cristianos, ¿qué tenía que haber hecho? Ayudarle, auxiliarle. No, pero mejor la tarde fuera del culto. No, yo no puedo hacer eso porque es que me regañan si llego tarde al culto, me ponen en disciplina si llego tarde. Pero sin saber la situación que se está viviendo afuera. Puede pasar, hermanos, créanme que puede pasar. A veces Dios pone una obra de misericordia entrando casi a la iglesia y uno prefiere pasar de largo porque primero tengo que entrar a la iglesia. Porque primero no fuiste a iglesia con aquel hombre, con aquella mujer que estaba tendida en el piso. Eso es lo que está diciendo acá. A veces pecamos en ese error y podemos convertirnos en ese tipo de personas. Entonces, los fariseos tenían un concepto equivocado de Dios y por consiguiente un concepto equivocado de ellos mismos. Cuando tú tienes un concepto equivocado del Señor, créeme que el concepto que tú tienes de ti mismo y de las demás personas es equivocado. La religión basada en su justicia no les permitía ver la maldad de su corazón y la gran necesidad de un Salvador. Pregunto, para necesitar un Salvador, ¿qué necesita mi vida?
sentirme como mal, perdido, muerto en delitos y pecados. Para poder necesitar vida necesito sentirme muerto. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, cuando es expuesto claramente, te hace sentir como pasó con Israel cuando leímos ahora al inicio del servicio. Este pueblo lloró amargamente por saber qué fue lo mal que habían hecho y las consecuencias de lo que estaban viviendo, y que fueron terribles, fueron muy fuertes, porque se destruye Jerusalén, se destruye el templo, murió muchísimas personas, 70 años estuvieron fuera de su nación, de su tierra. Para Israel el templo era lo más importante. ¿Todavía lo siguen llorando? El muro de lamento, usted ve a la gente llorando porque el único muro que quedó del primer templo, el muro de Occidente, y siguen llorándolo. ¿Por qué no lloraron por haber matado al Mesías? Porque no los conocieron. Dice, a los suyos vino, a los suyos no le conocieron. ¿Y por qué no le conocieron? Porque tienen un concepto equivocado de Dios. Entonces, cuando tú tienes conceptos equivocados de Dios, ¿cómo es tu vida? Equivocadamente. Equivocadamente. Hay un texto por ahí que dice que mi pueblo se perdió. ¿Por qué? ¿Qué tipo de conocimiento era? ¿Conocimiento logos o conocimiento de relación? De relación. Porque la palabra en el original usada allí es relación íntima. La usó en Génesis Moisés cuando dice, y Adán conoció a Eva. O sea, tuvieron relaciones íntimas. El pueblo de Dios se pierde por no tener intimidad con Dios. El mismo Jeremías dijo, si mis profetas, dice Dios a través de Jeremías, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran conocido lo que tenía que hacer mi pueblo, pero no quisieron estar en mi secreto. Entonces más adelante dice, volved a la senda antigua, preguntad por los caminos antiguos, arrepiéntanse y vuelvan de nuevo a mi presencia. Y dijeron, no queremos. Queremos tener una relación íntima con el Señor, pero no pasamos tiempo con el Señor. Pregunto, hay gente que pasa tiempo con el Señor orando y ayunan 2 veces a la semana. Van a todas las vigilias y a todos los ayunos. No se pierden un servicio. ¿Y por qué su relación con el prójimo está mala? ¿A qué iglesia fue la que fue? A la de Cristo no fue. O en presencia de Cristo no estuvo. Porque como está en mi relación con Dios, será mi relación con el prójimo. Eso es en doble vía. Primero vertical y luego horizontal. Pero también es al contrario. Hay un texto que dice, maridos, amad a vuestras esposas como vaso más frágil, tratándolas como vaso más frágil, para que tus oraciones ¿qué? No tengan estorbo. Pues mire, cuando yo me relaciono mal con mi prójimo, créanme que mi relación con Dios no va a ser muy buena. Pero pretendemos pisotear al hermano o a la hermana, a la esposa o al esposo, o al hermano en la sangre, o al vecino o a la vecina en la calle, y pretendemos venir a relacionarnos con Dios como si no hubiera pasado nada. Podemos llegar a ser ese tipo de creyentes, y eso es lo que le está diciendo Jesús en el texto que leemos en el capítulo 3. Decimos que la religión basada en su justicia, la de ellos, no les permitía ver la maldad en su corazón y la gran necesidad de un Salvador. En Lucas capítulo 18, versículo 9 les leo. ¿Se acuerda que está contando la parábola de 2 hombres? El publicano y el fariseo. Y entonces dice que el fariseo, puesto de pie, confiando en su propia justicia, oraba como consigo mismo. Ese es el tipo de creyente que dice, yo soy tan bueno, yo soy mejor que fulanita o que fulanito. Y entonces hablo conmigo mismo y dice, y a uno que confiaba en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Escuchen esto, cuando tú te sientes mejor que otro, menosprecias a los otros. Y eso no es de un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Cómo va a ser? No puede ser. A unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Sé que han escuchado la historia. Al final de la historia, ¿qué le dice Jesús? ¿Cuál de los dos llegó perdonado a casa? ¿El publicano o el fariseo? El publicano, porque el publicano dice, Señor, sé propicio a mí, que soy un pobre pecador. Él reconocía quién era. Reconocía quién era Dios. Mire que el concepto que tú tengas de Dios va a cambiar el concepto que tú tienes de ti mismo, de ti misma y de los demás.
Cuando Jesús muestra que su vida o su relación como creyentes frente a su verdad no es verdad, ¿qué hace el Señor? Te muestra tu pecaminosidad. Te dice, mira, tienes que cambiar eso. A eso venimos a la iglesia, a eso venimos a congregarnos, a ser exhortados por la palabra del Señor. La palabra exhortar no es regañar. La palabra exhortar es hacer cambiar de manera de pensar y por ende manera de vivir. El tema central del pasaje que vamos a leer, Marcos capítulo 3, versículo 7, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 7. Y vamos a leer hasta el 19. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededor de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijo de trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas el Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Padre, quiero darte gracias y pongo en tus manos esta palabra que va a ser predicada, y vamos a ser expuestos a tu verdad, amado Dios. Te pido humildemente que sea tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, amado Padre, mostrando la grandeza de tu amor, bendito Rey. Humildemente te pido, Señor, que me uses para tu gloria, Padre, y que no sea yo, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, en medio de nosotros, haciendo lo que mejor sabe hacer: transformar vidas, libertar a los cautivos, derribar argumentos y toda altivez que se haya levantado en contra del conocimiento de tu verdad. Tú lo harás, Espíritu Santo. Llevemos todo cautivo, pensamiento que sea de incredulidad, de duda, de abatimiento, lo llevamos cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo, para que tu palabra dé frutos al 100% en nuestras vidas. En el nombre de Jesús he orado. Amén, amén. Mire esto cómo empieza. La fama de Jesús. Jesús se volvió muy famoso. Mire dónde salía, de la provincia de Galilea. ¿Por qué Jesús se va a Galilea? ¿Se acuerdan que estamos hablando de los problemas que tenía con los fariseos donde él estaba? Él tomó una decisión de irse a otro lugar, pero se va a un lugar donde la influencia religiosa no era tan marcada. Galilea era una ciudad donde habían gentiles y judíos, pero la gran mayoría había mucha religión. Había gente que estaba buscando un milagro. El tema de hoy es: ¿por qué buscas a Jesús? ¿Qué es lo que buscas de Jesús? ¿Qué es lo más importante de tu vida que has venido a buscar el día de hoy, a refugiarte en Cristo? Dice: la provincia de Galilea, en el norte llamada despectivamente Galilea de los gentiles o paganos. La religión más alejada del influjo del templo y del sistema religioso judío asentado en Judea. Allá no había mucha influencia del fariseísmo, no había mucha influencia, pero era gente que tenía otro problema: no sabía quién era Jesús. El fariseo no sabía quién era Jesús, pero esta gente estaba muy interesada en todo menos en lo más importante. Como leemos, la fama del Señor Jesucristo crecía vertiginosamente y muchos caminaron más de 150 kilómetros para ver a Jesús. Idumea era la tierra de Edom, era bastante lejos. Dice que había gente de Tiro y de Sidón, que no era de Israel, era de Asiria. Entonces gente venía de todas partes, multitudes, no son 100 y 200, dice que eran decenas
de miles. Mucha gente, miles de personas seguían a Jesús. Hasta el punto de que Jesús decía, téngame la barca lista. Téngame la barca lista porque es que me van a matar esta gente. O sea, todo el mundo buscando. O sea, téngame el carro prendido con las puertas abiertas porque tengo que salir. En esa magnitud era la situación que estaban viviendo. Muchísima gente. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad en Israel. Había hambre, había muchísimos enfermos, habían endemoniados, había de todo. Entonces dice que como leemos la fama del Señor Jesús crecía vertiginosamente. La pregunta es, ¿qué era lo que querían del Señor? ¿Qué era lo que querían del Señor? La gran mayoría quería resolver un problema inmediato. Las iglesias se llenan. Cuando tú vas a predicar acerca del dolor, de la necesidad, o que llega un hombre que tiene don de sanidad, la iglesia se llena. O que va a haber profecía, la iglesia se llena porque todos queremos ver el futuro. ¿Quién de aquí no quiere ser sano? Todos. ¿Quién no quiere conocer el futuro? Todos. Pero la gran mayoría quiere saber el futuro. La gran mayoría quiere saber qué pasa mañana, para saber qué voy a hacer hoy. La gran mayoría queremos saber qué pasa mañana para no equivocarnos y tomar decisiones correctas, entre comillas. Pero la gente buscaba grandes cosas, pero no lo más importante. ¿Por qué era que lo buscaban tanto? En el versículo 10 lo decimos, 3:10 dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, era impresionante la manera de hacer milagros de Jesús. Entonces todo el mundo corría buscando un milagro. La multitud era atraída a Jesús más por sus obras milagrosas que por su mensaje, oyendo cuán grandes cosas hacía, no lo que predicaba. ¿Sí ven? No venían a buscar por una palabra, venían a por un milagro. Entonces, esto nos lleva a un punto. El propósito fundamental del Señor no era hacer milagros, ni ser visto como milagrero, sino como el Rey que se hace siervo y da rescate de su vida por muchos. Es el tema principal de Marcos. El Rey que se hace siervo y que da su vida en rescate por muchos. Esa es la finalidad, es como el eslabón que tenemos para entender el mensaje de Marcos. Marcos ratifica quién era Jesús, el Hijo de Dios. Marcos capítulo 1:1. Luego, Juan el Bautista ratifica que Jesús es el Hijo de Dios. Luego, cuando es bautizado, dice que se abren los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ratifica que era el Hijo de Dios. Y luego hasta los mismos demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Hasta los demonios ratificaban que era el Hijo de Dios. ¿Y por qué la gente no entendía que era el Hijo de Dios y que necesitaban su salvación? Porque no veían a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando Nicodemo, un principal de la sinagoga, se acerca a Jesús y le dice, sabemos que vienes de parte de Dios por los milagros y señales que tú haces? Mire, vienes de parte de no que el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, aun siendo escriba, ¿tú no lo sabes? ¿Tú no lo sabes? ¿No has leído Ezequiel 36? Porque en Ezequiel 36 dice lo que va a decir Jesús. En verdad te digo, Nicodemo, que para poder entrar en los cielos, primero tienes que verme a mí como la puerta, el camino, la verdad y la vida. Tú me tienes que ver a mí como el camino, la verdad y la vida. Tú me tienes que ver a mí como el Rey, como el Señor de ese reino. Y entonces le dice, y sigue él como en su cabecita llena de religión, pero yo ¿cómo voy a hacer para entrar al vientre de mi madre, yo siendo ya viejo? Y entonces Jesús le dice, Nicodemo, ahí vuelve y lo regala, en verdad te digo, que si no nacieres del agua y el Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Yo no tengo que ver quién es Jesús para poder entrar. Por eso es que el Espíritu Santo nos convence de justicia y de juicio de pecado, porque todos estamos muertos en delitos y pecados y no podemos ver a Cristo como tenemos que verlo, como Rey, como Señor. Muchos de nosotros lo vemos como milagrero, muchos lo vemos como el Dios bombero que me soluciona los problemas, no el Señor que necesito misericordia y perdón de sus pecados. ¿Se acuerdan de cuando contamos la historia de María, la hermana de Lázaro?
¿Qué fue lo que entró a buscar María a los pies de Jesús cuando llegó llorando desconsolada? Correcto. Ella iba buscando que la sanara de un cólico o un dolor de cabeza que tenía o de las deudas. Ella lloraba amargamente por su pecado. Pues Jesús le dice: mujer, tus pecados te son perdonados, ve en paz, tu fe te ha salvado. O sea, lo vio como el que perdonaba pecados. Los otros no. Los otros dijeron: ¿quién es este? Blasfemia ha dicho, el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero ella sí lo vio como Dios. ¿Tú cómo estás viendo a Jesús? Ese es el gran problema. Nosotros como creyentes estamos viendo a Jesús de la manera equivocada. Por eso vivimos tan decepcionados y desilusionados del Evangelio. Porque estamos viendo a Cristo de la manera incorrecta. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero el mundo nos está venciendo a nosotros, porque nos estamos amoldando al mundo. El mundo nos ofrece casa, carros, beca, dinero, posesiones, lo que da mi esposa. Somos extranjeros y peregrinos y queremos que vamos a quedar aquí toda la vida. Y dice: ¿y qué es lo que vence el mundo? La fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo no ama al mundo ni sus deleites. Su vida tiene que ser diferente, completamente diferente. En Marcos capítulo 1, versículo 37, y acompañen allí. En Marcos Jesús está haciendo muchos milagros. El Evangelio de Marcos es muy dinámico. 42 veces aparece la palabra inmediatamente, automáticamente, rápidamente. Es muy dinámico. Parece una película de esas que van en series y rápido. En Marcos capítulo 1, 37, Jesús ha hecho muchos milagros y se va al monte a orar. ¿Y entonces qué sucedió? ¿Quién me ayuda con ese texto? Marcos 1, 37 al 38. Hablándole le dicen: todos te buscan. El 38. Y les dice: vamos a los lugares perdidos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Amén. La gente lo buscaba para hacer milagros. Jesús está orando. Si Jesús hubiera sido un milagro, le dijo: vamos, qué bueno, la gente me está buscando para hacer milagros. Él dijo: no, vamos a otra parte. Vamos a otra parte, porque es que yo no vine a hacer milagros. Yo vine fue a predicar el Evangelio. Nadie se salva por un milagro. Nos salvamos es por la predicación del Evangelio. ¿Que el Evangelio hace milagros? Claro que sí. Si es la voluntad del Altísimo sanarte hoy de la dolencia que tienes, Él lo hará, porque es nuestro Rey. Él conoce tus necesidades, las más íntimas las conoce. Pero una cosa tengo clara: lo que estés viviendo, lo que estoy viviendo, tiene propósitos en las manos del Señor. ¿Y cuál es el propósito de la prueba? Fortalecer nuestra fe, limpiar nuestra fe, llevarnos a ver su gloria. ¿Se acuerda cuando Marta le dice: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano se hubiera muerto? Jesús le dijo: Marta, Marta, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Sí, maestro, yo sé que mi hermano va a resucitar en el tiempo postrero. Se queda callado Jesús. Llega María llorando, se tira a los pies. Otra vez María a los pies de Jesús. Yo les explicaba en la clase pasada qué lindo María todo el tiempo. Esos eran los pies de Jesús, era su mejor lugar. A tus pies es el mejor lugar. Allí llega María: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice que Jesús la miró y profundamente estremecido, Jesús lloró. ¿Por qué no lloró con Marta? Porque Marta solo quería mirar. Correcto. María quería consuelo a los pies de Jesús. Quería el consuelo a los pies de Jesús. Luego Marta dice: Jesús, vamos. ¿Dónde lo enterraron? Y dice Jesús: quiten la piedra. Y otra vez Marta: maestro, ¿no ve que ya hiede 4? Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta nunca lo veía como tenía que verlo. Marta lo veía como la religiosa o como el religioso. Pero María lo veía como el autor de la vida. María lo veía como el Señor que consuela corazones, como el que sana el alma, como el que tiene poder, autoridad sobre la vida y la muerte. Ella lo sabía, pero también tenía dolor en su corazón. ¿Quién no tiene dolor en el corazón de que se muere un hermano? Que estoy enfermo, que estoy enfermo. Claro que sí, pero no podemos permitir de que esos sentimientos que nos roban la fe
se adueñen y gobiernen nuestra vida, porque allí sí es pecado. Allí sí es pecado. Hallando le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo y su misión era predicar el Evangelio de Dios y luego morir en la cruz para hacer efectivo ese Evangelio. Lo que hacía efectivo el Evangelio de Jesús era su muerte y su resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, en vana es nuestra predicación. Somos los más tristes y los más miserables de todos los seres humanos. Pero como Jesucristo resucitó y nosotros juntamente con Él, ¿y dónde estamos? En lugares celestiales sentados a su lado. Eso es nuestro Rey. Y aquí estamos luchando, claro que sí, pero tenemos una gran promesa, que con Él estamos sentados. Por eso es que el cristiano no lucha por una victoria, sino desde una victoria, lo que fue en la cruz. Cristo dijo, todo ha sido consumado, yo ya lo hice todo, ahora crean en mí y síganme. Crean en mí y síganme. Pues eso nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, donde recibiremos pronto y oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, mas no pecó. Él sufre contigo. ¿Cómo no va a sufrir con tu dolor y con tu tristeza, incluso hasta con tu enfermedad? Él está allí contigo. Él te está consolando, te está animando, te está guiando, te está diciendo, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. El mismo salmista, el rey David, ¿qué fue lo que dijo? Aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ese es nuestro Rey. Los milagros de Jesús validaron su mensaje del Evangelio, pero estos mismos milagros no pudieron salvar a nadie. Esos milagros no salvaron a nadie. La salvación solo llegó cuando la gente respondió en fe, con arrepentimiento, a la predicación del Evangelio. No lo dijo yo, lo dijo John MacArthur. Les leo de nuevo. Los milagros de Jesús validaron su mensaje del Evangelio, pero estos mismos milagros no pudieron salvar a nadie. Salvación solo llegó cuando la gente respondió en fe, con arrepentimiento, a la predicación del Evangelio. El Evangelio de Juan, vemos cómo muchos buscan al Señor y vemos la respuesta. Miren lo que pasó con Juan. Juan 6:24. Neve, me ayuda con ese texto, por favor. Juan 6:24. Y lo leemos hasta el 35. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. ¿Escucharon eso? Me buscan porque les di comida. Trabajen no por la comida que perece, trabajen por el alimento espiritual. Porque dice el texto, buscad primero el reino de su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. El mismo Jesús, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, ¿qué fue lo que le dijo Satanás? Si tú eres el Hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esta gente estaba poniendo su atención, su énfasis en Jesús, era la comida. Era la comida. Y entonces cuando no llegaba la comida, ¿qué pasaba? No creían. Su fe se debilitaba. La fe no viene por ver. Nosotros creemos para poder ver. Si Dios da una palabra, yo tengo que creerla y confiar en ella. Es la autoridad de Dios.
Por eso es que Jesús se maravilló con la fe del centurión, porque el centurión ni siquiera estaba viendo a su siervo, estaba lejos de él. ¿Y qué dijo el centurión? Di la palabra y yo la creo. Usted diga, yo creo que mi siervo sanará, y lo creo. ¿Por qué? Porque soy un hombre sujeto a autoridad. Y como tú eres el Hijo de Dios, como tú eres el Rey, como tú eres el Señor, tú dices y yo creo, y para de contar. No hay margen de error, ni de error, ni de duda. Pero nosotros, Dios nos da una palabra, nos dice, yo estoy contigo, y nos desesperamos porque no lo vemos. Estamos como Tomás, ver para creer. Muchos estamos con la fe de Tomás. Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. ¿Se acuerda como una clase pasada el miércoles hace 15 días? Caminando como viendo el ¿qué? El invisible. Así caminó Moisés, como viendo al invisible en medio del desierto. ¿Usted se imagina a Moisés? Llega al mar Rojo y se para ahí, y el poco de gente detrás, y todo el ejército egipcio detrás también. ¿Y para dónde iban a correr? Pregunto, ¿para dónde iban a correr? No había para dónde. ¿Y cómo caminó Moisés? Como viendo el invisible. Él habló con Dios, Dios le dijo, toma tu báculo y extiéndalo y el mar se abrirá. Y él dijo, lo creo. ¿Y qué pasó? ¿Se abrió o no se abrió? Se abrió y pasó en seco. Fue la fe de Moisés la que permitió que pasara eso. El poder de Dios opera en la fe que tú tienes, porque es un don de Dios. No es tu fe, es un regalo de Dios. Y Dios opera en esa fe. Y si Él dice, estoy contigo, y para de contar. Pero nos desesperamos y buscamos ayuda en otros lugares. Y nuestra relación con Dios no es basada con fe, sino en intereses. Mi relación debe ser basada en la fe, porque dice el texto, sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero mi fe no tiene que estar puesta en lo que necesita en la cocina, ni en lo que necesita mi cuerpo. Mi fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí tienen que estar puestos tus ojos. No en un hombre, no en una mujer, no en un trabajo, no en las circunstancias, sino en el Señor que gobierna las circunstancias, para su gloria y para la bendición de su pueblo. Dice entonces acá, el 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y mire lo que le dice el Señor Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis que creáis que en el que Él ha enviado. O sea, crean en mí. Esta es la obra que tienen que hacer. Crean en mí. No tienen que hacer más nada. Crean en mí. Yo he dicho aquí en la iglesia, el que cree confía, y el que confía obedece. Es la regla de 3 de la fe. Tú crees, confías. Y si confías, obedeces. Y para de contar, no hay margen de duda. Quizás, tal vez, a lo mejor, no. Dios dijo, yo lo creo. Debe ser nuestra fe. Una fe basada en el señorío de Dios. Entonces, sigue el texto. Algo debemos tener claro, es que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. ¿Es donde está? En Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de los cielos. Y entonces cuando el Señor dice que buscad primero el reino de los cielos y su justicia, ¿qué estoy buscando? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Lo demás viene qué? Por el medio. Si tú tienes la justicia de Dios, si nadie te acusa, porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios y Dios al que justifica? No debo nada, estoy en paz con Dios, voy para el cielo, o sea que estoy tranquilo, pero voy para el cielo y voy llorando. Estoy en paz con Dios, no debo nada, la guerra terminó. Eso es el reino de los cielos, justicia. Y luego paz. La palabra paz allí usada es shalom, el gozo. ¿Se acuerdan cuando leíamos ahorita? La fuerza de Dios es su gozo. O sea, la paz de Dios es su gozo, la seguridad y la confianza de que Dios está en control y que Él te guiará en medio de valle y sombras y muerte. Él está contigo. Él nunca soltará tu mano. Él te llevará por en medio de las tormentas, por las noches oscuras. Él es mi pastor, nada me faltará. Amén. Pero esa tiene que ser la vida del creyente.
justicia, paz, y ahora dice, ¿y gozo en dónde? En el Espíritu. No gozo en las cosas que tengo. Entonces estamos discutiendo a veces por lo que no tengo y no soy feliz con lo que Dios me ha dado. No es que me gusta más el plato ajeno, la carne es más grande, la casa es mejor, tiene un mejor carro, tiene un mejor trabajo. No, tú tienes algo mejor, tienes la presencia del Señor. Eso no lo compra nada. Eso no compra ni siquiera Diners Club. Pero es verdad, amados. A veces estamos nosotros con el tesoro más grande en nuestra casa y queremos la miseria de otro. Me perdonan la palabra. No valoramos la familia que tenemos. Y tenemos una familia maravillosa. Tenemos hijos maravillosos, hijas maravillosas, que están perseverando en la fe. Y aquel que de pronto se haya apartado del Evangelio, el Señor es justo y fiel para cumplir sus promesas. Y en el tiempo preciso Él lo traerá o la traerá a sus pies. Yo lo que tengo que hacer como creyente es creer en las promesas del Señor, porque Él dice que no es hombre para mentir, ni hijo hombre para arrepentirse. Él le prometió algo a Abraham. Incluso dijo que juro por mí mismo que te bendeciré y te multiplicaré. ¿Y las bendiciones de Abraham a quién nos alcanzan? ¿A nosotros? Sí. Claro que sí. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Esas bendiciones son también para mí. ¿Y Él qué dijo? Yo estaré contigo. Yo soy tu escudo y tu galardón. Entonces juró por mí mismo, dijo el Señor, que te bendeciré. Entonces, si Dios juró por sí mismo, no habiendo otro más grande, ¿yo por qué tengo que dudar de las promesas de Dios? ¿Por qué? Porque no sé quién es Dios. Porque estoy buscando a Dios por la razón equivocada. Estamos buscando, y escuchen esto, amados, estamos adorando más la bendición que el Señor da de bendición. Adoramos más lo que Él me da en la creación de Dios que en el creador de la creación. Estamos centrando nuestra vida en lo que Dios da, no en lo que Dios puede ser para nosotros. ¿Y qué evangelio está haciendo eso? Y créanme, hermanos, que está haciendo mucho daño. Dice, algo debemos tener claro, es que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. La suficiencia de Cristo para todas las áreas de nuestra vida debe ser clara, empezando por la necesidad más urgente, el perdón de pecados. Si el Señor te perdona los pecados, lo demás es añadidura. Lo demás es ganancia. Lo demás es ganancia, amados hermanos. Y Él dice en su palabra que Él tiene conocimiento de lo que tú necesitas. Y te dará con Cristo Jesús todas las cosas. Él es mi proveedor. Ya te dio lo más importante, la salvación. Dice, ¿cómo nos dará con Cristo Jesús todas las cosas? Si ya nos entregó su salvación a través de Jesucristo, tengo que amar todo lo que llegue. En Mateo 2.4, quiero que vayamos a Marcos 2.4. Marcos 2.4. Aquí van a ver un milagro que era importante. Era un hombre que llevaba un poco de años en una estera, paralítico. Los amigos creen en Él, en Jesús. Llegan a la casa y la casa estaba llena de gente. Desentejan el techo. Al desentejar el techo, bajan al hombre. Y en el 2.4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, levántate y anda. No, ¿qué fue que le dijo? Y con los pecados son perdonados. ¿Cuál es el problema más urgente de ese hombre? Los pecados, no levantarse en la silla de ruedas o en la camilla. Porque ¿qué se gana Jesús con levantar la camilla si arrancaba a pecar? Si no me entienden. El Señor quiere primero sanar tu alma, tu espíritu, y luego va a lo otro. Es lo más urgente, es el perdón de pecado, la sanidad de tu alma. Lo demás viene por añadidura. Era el problema más urgente de este hombre, no era la camilla donde estaba, ni la parálisis. El problema más urgente era el hombre, el corazón de este hombre. Ese es mi problema más urgente. Matthew Henry, que es un escritor, un comentarista, escribe: todas nuestras enfermedades y calamidades vienen de la ira de Dios contra nuestros pecados. Su eliminación y su transformación en bendición para nosotros fue adquirida para nosotros por la sangre de Cristo.
pero debemos tener principalmente, perdón, escuchen esto, pero debemos temer principalmente las plagas y enfermedades de nuestra alma. Eso sí son enfermedades, lo que está en nuestra alma. Eso sí es una verdadera enfermedad, porque usted se puede tomar un acetaminofén con dolor en el pelo o en los ojos, donde le duele algo, algún medicamento, pero ¿quién sana tu alma? ¿Qué medicamentos hay para el alma? ¿Qué medicamentos hay para el perdón de pecados? Ninguno. Debemos tener principalmente las plagas y enfermedades de nuestra alma, de nuestro corazón. Jesús puede sanarlas también por una palabra. ¿Qué más? Y que más gente se apresuren a ir a Cristo para ser sanados de estas plagas y ser liberados de los enemigos de sus almas. Eso dice Matthew Hare. Eso es lo que yo tengo que buscar del Señor. Pues por eso el rey David decía: Señor, crea un espíritu nuevo en mí y un corazón recto. Esa es la petición de David. Él no estaba pidiendo ni plata, ni oro, ni más reinos. Señor, crea un espíritu nuevo en mí y un corazón recto para que te adore. Esa es mi oración en las mañanas. Señor, crea un espíritu recto en mí. Señor, ayúdame a ser uno semejante a Cristo. Pero nuestras oraciones están enfocadas en nosotros mismos, en las necesidades primarias, lo más importante. Centramos nuestras oraciones y nuestra adoración a Dios es en nosotros mismos, no en quién es Dios. Cuando oramos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿No es lo primario? El reino de los cielos, su justicia, su verdad, su grandeza. ¿Quién es Dios? ¿Y por qué es Dios? Pero eso es el caminar. Eso es el caminar del creyente, no otro caminar. Muchas de estas multitudes, al ver al Señor Jesucristo, muchos de esta multitud, al ver que el Señor Jesucristo no era lo que ellos querían, gritaron meses después. ¿Qué gritaron meses después esta gente? Marcos 15:12, por favor. Marcos 15:12. Y respondiendo Pilato les dice otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y el 13 y el 14. Mas Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces: cuélguelo de los maderos. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera colgado de un madero. Amén. Dice entonces, respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues que queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle, crucificadle. ¿Y por qué antes lo buscaban por hacer un milagro? ¿Por qué esa gente que Jesús había hecho milagro ahorita le está dando crucifíquenlo? Porque cuando vieron a Jesús de que no iba a establecer su reino aquí en la tierra y que iba a quitar el imperio romano y que no era el rey que ellos esperaban, lo mataron. Pues a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Por eso ven que Judas dijo: yo no voy a perder la platica, 30 monedas me tienen que quedar alguna cosa, porque este reino a mí no me gusta. Cuando Judas vio que realmente el reino que él esperaba no era, él se imaginaba siendo el administrador del billete. Él se imaginó el tesorero del reino de Dios. O sea, me iba a llenar de plata porque robaba. Cuando vio que el reino de los cielos no era ni comida ni bebida, sino justicia y paz en el espíritu, dijo: esto no es conmigo, lo tengo que entregar. Vendió a Jesús por 30 monedas. Ese era el corazón de Judas. Judas estaba puesto en la plata. Allí estaba el corazón de Judas. Yo quiero leerles algo que encontré en una página que se llama Coalición por el Evangelio, y hablaba de una teología que está haciendo muchísimo daño a la iglesia.
No voy a llamar el evangelio la prosperidad porque eso no es evangelio. Teología de la prosperidad. Dice, la teología de la prosperidad se enfoca principalmente en el hombre, no en Dios. En este sistema Dios simplemente es el que concede deseos. Si alguien se porta bien, sus acciones moverán la mano de Dios a responder en bendición. Por otro lado, si alguien se porta mal, Dios no dará su bendición y hasta a veces dará sufrimiento o más pobreza, hasta que aprendan a tener más fe. En este sistema, todo depende del hombre. El hombre es responsable por vivir su vida de una manera que le agrade a Dios, para que pueda recibir todo lo que su corazón anhela. Ese es el centro de la teología de la prosperidad. Y muchas gentes acuden a ese tipo de congregaciones. No, eso no es correcto. Yo tengo que acudir a la congregación es a buscar el perdón y la misericordia de Dios. Que me enseñe cómo debo vivir con mi familia. Que me enseñe cómo tengo que caminar como hijo de Dios o hija de Dios. Que me enseñe a ser un buen esposo. Que me enseñe a ser un esposo no bueno, escuche, le pido excusas por eso. Que me enseñe a ser un esposo como Cristo amó a la iglesia. No uno bueno, porque bueno es solo Dios. Pero un hombre que sea capaz de morir por su esposa. Que dé su vida por su familia. Y una esposa que se someta a su esposo como Cristo se somete al Padre. Unos hijos que se someten al Padre y a la Madre, que los honren. Pero también los padres que no lleven a ira a sus hijos. Se trata de una forma de vida. Para eso la iglesia. La iglesia es el columna y baluarte de la verdad. En la iglesia se predica la palabra que transforma el corazón del hombre. Cuando las personas siguen a Jesús por las razones equivocadas, enseñadas por ese tipo de doctrinas, se convertirán en muchos de esos en que gritan, crucificadle, crucificadle. El evangelio no se trata de vivir una vida sin problemas y que todo será color de rosa y que podrán tener todo lo que desean. Eso no es el evangelio. El evangelio verdadero, quiero que vayamos a Mateo 13, 21 al 26. Mateo 13. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué tipo de corazón tú tienes? El que llega a la palabra y con alegría la escucha, pero por los afanes de la vida y por las riquezas que estás buscando, la palabra no da fruto. Casi siempre somos el tipo de creyente. Escuchamos el evangelio, pero buscando no lo más importante. No estamos buscando lo más importante. Pero aquel que su corazón está firme y recto ante el Señor, da frutos al 100 por uno, no de dinero, sino una vida abundante, una vida transformada por el evangelio, una vida completamente diferente, una vida que glorifica el nombre del Señor. Seguir a Jesús implica una negación total a todo. Negación total a todo. Y con esta terminamos. Lucas 14, 25 al 27. Lucas 14, 25 al 27. Amén. Por favor, Isabel. 25 al 27. Sí. Lo que cuesta seguir a Cristo. Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, y a su mujer ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Amén. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y a mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está hablando aquí? Parece algo difícil. ¿Cómo que aborrecer al papá, la mamá, los hermanos? Escuchen esto. Aborrecer la manera en que los aman. Porque los amamos de una manera egoísta. Usamos al papá, usamos a la mamá, usamos a los hijos, usamos al esposo, usamos a la esposa. Un amor basado en nosotros, en nuestras necesidades. Cuando tú ames, o cuando yo ame a Dios, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con todo mi corazón, podré amar a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. El amor primero tiene que ser hacia Dios. Porque si el amor primero no es hacia Dios, estoy adorando a ese hombre, estoy adorando a esa mujer, estoy adorando a ese hijo, estoy adorando al esposo, a los hijos. Es un amor malo, es un amor pecaminoso, es un amor que está por encima del amor de Dios. ¿Me hago entender? Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ¿qué es venir a Cristo? Es renunciar a todo. Es renunciar a ese amor, no es dejar la casa y, con todo respeto, han malinterpretado este versículo muchas veces en las iglesias y le dicen a la esposa, bueno, primero aquí la iglesia y la casa manda por hombre. Llega el esposo a almorzar y no está el almuercito. Pero es que tengo que estar primero en la iglesia. No, primero sea iglesia en tu casa. Eso tiene que ser primero. Hay lugares donde ponen las personas a trabajar toda la semana en la iglesia y la casa manga por hombro. No, primero tiene que ser tu familia, pero por encima, escuchen esto, es tu familia honrando el nombre del Señor, honrando a tu esposo, a tu esposa, amando al Señor. Pero yo tengo que venir a la casa del Señor con un corazón dispuesto a entender de que en primer lugar lo tiene Dios en mi corazón y Él gobierna mi vida. Y amaré a mi prójimo como amo a quién, a nosotros mismos. Pero esto estamos amando más a nosotros mismos. Mire esto, normalmente las personas lo controlan. Con todo respeto, las mujeres siempre están buscando la aprobación y la aceptación de un hombre. No, la aprobación y la aceptación es de Dios. Dice que somos aceptos en el amado. Igualmente pasa a los hombres, buscan la aceptación de una mujer. No, somos aceptos en el amado. Mi vida no me la puede controlar una persona, me la controla es Dios. Por eso mi amor tiene que estar centrado primero en Dios, es lo que está diciendo Jesús aquí. Debemos despojarnos de ese tipo de búsqueda de Jesús. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por una salvación tan grande, la cual queremos cultivar con temor y con temblor. Delante de ti, Señor, están nuestras necesidades y las necesidades de tu pueblo, amado Dios. Yo oro por ellos, Señor. Padre, si en medio de la congregación hay algún enfermo, Señor, te pido humildemente, Señor, que pongas tu mano sanadora, pero sobre todo una sanidad del alma. Si hay alguno que nos visita hoy, que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, yo te pido, Señor, que lo convenzas de justicia, de juicio y de pecado. Si hay alguno entre nosotros, Señor, que no haya conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo te pido, Señor, que le muestres tu gloria, Señor, y se arrepienta de sus pecados y vuelva su rostro a ti. Si hay alguno de nosotros que se ha apartado, se ha deslizado, se ha ido a la provincia apartada, Señor, que tú lo regreses de nuevo a tu presencia, amado Padre. Yo oro por las familias hoy aquí presentes, Señor, por sus necesidades, tanto espirituales como materiales. Te pido que provees con tus riquezas en gloria y bendigas el fruto de las manos de todos y cada uno de los varones de esta congregación, de aquellas mujeres que también son cabeza de familia. Yo oro por las familias, por sus hijos, Señor, que no han conocido el Evangelio, o si de pronto alguien se ha apartado del Evangelio, Señor, que tú lo traigas de nuevo a tu presencia, amado Dios. Guíanos, Señor, por sendas de justicia y de verdad. Yo oro, amado Padre, para que tú nos bendigas con toda bendición espiritual para tu eterna y poderosa gloria. Padre, orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.